Queridos amigos, bienvenidos a una nueva historia de inmersión en español. El relato que vas a oír fue escrito por el gran autor argentino Jorge Luis Borges. No es la versión original, sino una adaptación especial para ti, que aprendes español en un nivel A2 o preintermedio. Recuerda que tienes los subtítulos en inglés disponibles en el botón CC de YouTube para ayudarte con la inmersión. El cuento fue publicado en su famoso libro, El libro de arena, en el año 1975. Borges es el escritor más famoso de toda América Latina. Su trabajo mezcla la realidad con la ficción y el misterio. En esta historia vas a descubrir un objeto imposible y la obsesión de un hombre. Escucha la historia completa con mucha atención y usa los subtítulos para ayudarte a comprender. La historia comienza en mi casa, en Buenos Aires. Era verano. En aquellos días yo era más joven y trabajaba como bibliotecario. Una mañana alguien tocó a mi puerta. Era un hombre alto y llevaba ropa gris. Era un vendedor de libros y dijo que tenía un libro muy extraño. El libro se llamaba El libro de arena. Quise verlo. Amo los libros. El libro estaba envuelto en tela sucia. El vendedor abrió el libro en una página al azar. El libro tenía dibujos de cosas simples. Me dijo que el libro venía de la India. La encuadernación era de un cuero viejo y gastado. El vendedor pidió un precio muy alto por el libro. Le di todo mi dinero. Él se fue y dejó el libro en mis manos. Quise examinar el libro solo en mi biblioteca. Intenté encontrar la primera página y la última página. Abrí la página número 10. Después, busqué la página anterior, la número 9. Encontré la página, pero no era la número 9. La página era la número 47. El número de la página cambiaba constantemente. Comprendí una cosa aterradora. El libro no tenía fin. Intenté contar las páginas. Fue imposible. El número de páginas crecía como la arena. El libro era una extensión de todo lo que hay en el mundo. Metí mi dedo entre la tapa y la primera página. Sentí las páginas moverse. No pude dormir esa noche. El libro era una pesadilla infinita. Pasaron los días. Dejé de ir al trabajo. Cerré todas las cortinas de mi casa. Nadie podía ver el libro o su terrible secreto. Tenía que revisarlo y el libro me daba terror. Tenía que revisar el libro cada mañana, cada tarde y toda la noche. Dejé de comer y mi casa era un desastre. Sentí que el libro era un objeto demoníaco. En el libro estaban todos los libros del mundo. Vi que el libro era un monstruo silencioso. No podía pensar en nada más. El libro ocupaba mi mente y destruía mi tiempo. Quería quemar el libro, pero tenía miedo. Quemarlo podía incendiar la casa o el planeta. Tenía que buscar una solución. Decidí que nadie debía tenerlo nunca. Tomé el libro y salí a la calle. Caminé por la ciudad pensando un plan. Recordé que la Biblioteca Nacional tenía más de 9 millones de libros. Pensé, allí el libro será invisible. Trabajaba allí y sabía dónde dejarlo. Fui al sótano. Era una caminata muy larga. El sótano era un lugar lleno de polvo y sombras. Encontré una estantería de libros sin catalogar. Dejé el libro de arena allí. Debajo de otros libros,
y me fui sin mirar atrás. Espero que el libro esté aún allí, perdido para siempre. A veces pienso en el libro, aunque no quiero pensar en él. El libro de arena es un objeto terrible. Sé que si alguien lo encuentra, destruirá el mundo. You did it! We hope you enjoyed this Spanish immersion story. To continue accelerating your learning, check out our easy-to-read books like Frankenstein and Journey to the Center of the Earth. We'll see you in the next story.